Muy bien, buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase de hidráulica. La última de la semana, la primera del mes. Muy bien, entonces nos quedamos hablando la clase anterior, pérdidas por accesorios, siempre en Bernoulli. Bueno, y ahora nos vamos al sistema de canal, sección parcial. El punto clave es el siguiente: en sección parcial, digamos tubos que trabajan a media sección, por ejemplo, o canales abiertos, canales de riego, o acequias, que a veces esa palabra no se utiliza tanto. Una acequia no es más que un canal. Si quieren, escribamos aquí la palabra como que fuera clase de idioma. La acequia, canal, por ejemplo. El punto aquí es que voy a trabajar con presión total igual a la presión atmosférica. Presión manométrica, 0. No la voy a considerar. Únicamente va a trabajar, en pocas palabras, el agua por su propio peso. Eso es todo. Digamos sistemas de algún modo por gravedad, necesito ahí el concepto de pendiente y toda esta cuestión. ¿Sí? Entonces, digamos, aquí puedo tener un tubo con una pendiente, ¿sí? ¿Se recuerdan algo que habían preguntado ya hace algunas clases? Me habían pedido que dibujara una tubería. Vamos a ver si por aquí tengo este esquemita. ¿Se recuerdan de esto, por favor? Página 59 del documento editado. Perdón que he estado haciendo algunas mejoras al documento. He encontrado algunas incoherencias que he estado revisando para que usted tenga un documento, pues si no de buena calidad, pues aceptable. Bueno, aquí tengo un tubo, miren, que alcanzamos a ver acá. Creo que está un poco, todavía está un poco borroso. Aquí tengo la pared del tubo. Esto fue parte de una pregunta que, si mal no recuerdo, lo hizo Roger. Bueno, que dibujara una tubería. Bueno, aquí tengo una sección parcial. Hasta aquí el líquido está, digamos, a la mitad. Estoy a la mitad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo aquí lo que es la cota de plantilla. Hasta dónde tengo que cortar el suelo para asentar el tubo. Si a la cota de plantilla le sumo el espesor, de la tubería, tengo la cota inversa o cota invert. ¿Por qué cota inversa o cota invert? Porque a partir de acá empiezo a hacer el cálculo, no de arriba para abajo, no. Empiezo a calcular de abajo para arriba, cota invert, ¿cuánto tengo de altura? Muy bien. Y la cota de corona, o sea, la parte superior del tubo, arriba del espesor, ¿no? Importante para saber cuánto de relleno voy a colocar encima de la tubería. Generalmente aquí abro trincheras. Trinchera, digamos que aquí, si agregara aquí la trinchera, digamos que aquí está mi cota del relleno, que es la cota de plantilla. Voy a agregar, por ejemplo, aquí la trincherita. Esto hasta que yo llegue al nivel de suelo. Por aquí está el nivel de suelo. ¿Sí? Entonces, estas trincheras pueden andar, digamos, el ancho Perdón que ya no tengo tinta con el marcador. 60, 80 centímetros. ¿Sí?
Va a depender mucho del diámetro del tubo que esté colocando. Bueno, tiene que estar centrado en realidad. Bueno, cuidados con esto. Nota de campo. Indistintamente de que usted esté estudiando ingeniería civil, ingeniería mecánica, tengo que ir a supervisar que estén instalando la tubería, ¿sí? Entonces, mucho cuidado que si es tubería enterrada, lo que tengo que ir a ver, por ejemplo, es que se mantenga la verticalidad de los cortes. Mucho cuidado cuando, en especial para los que van a ingeniería civil, mucho cuidado cuando se está instalando tubería de drenaje por una sencilla razón. A veces hay trincheras que la profundidad del tubo ya va quedando, por ejemplo, a 2 metros, 3 metros, 4 metros. ¿Y cuál es el problema? Si tengo suelo arenoso o con buen porcentaje de arena, es muy probable que como es un suelo suelto, ese suelo se vaya a cerrar. Ahí no es agradable que a uno de ingeniero resulta que quedó gente soterrada, quedó enterrada, ¿sí? Por ejemplo, aquí los que son de Quetzaltenango, el área, digamos, aquí de entre San Mateo y San Juan Ostuncalco, por ejemplo, ahí tengo un suelo con bastante arena, ¿sí? Entonces ahí con cierta frecuencia a veces se oyen noticias, además de todas las tragedias de todos los días, ¿sí? Con cierta frecuencia a veces ahí se escucha de que alguien que estaba trabajando con tubería murió porque le cayó la arena encima, murió soterrado porque se cerró la trinchera. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado con supervisión a la hora de ver cómo está el trabajador, que tenga su equipo de trabajo, y en algún momento tengo que ir poniendo un poco de tabla con un travesaño, ¿sí? Para evitar que se vaya cerrando la trinchera, por favor. Es muy peligroso, muy peligroso. No hay mucha profundidad, pues no hay mucho problema, pero si ya eso lo cubre a usted, cubre a la persona más de 2 metros, por ejemplo, de trinchera, 3 metros, mucho cuidado con que eso no se cierre. Si voy a hacer instalación aérea, edificios, por ejemplo, cuidado con los anclajes. Siempre no menosprecie el anclaje por la vibración. Entonces, cuidado con esos detalles a la hora de instalación de tubería. Vamos a ver que para esto, entrando a este tema, vamos a ver aquí algunas cositas. Generalmente aquí voy a empezar a trabajar con un nuevo concepto, el radio hidráulico. ¿Qué es el famoso radio hidráulico? Estoy en la página 54, por favor, página 54 del archivo editado. Puede que le cambie una que otra página. El perímetro mojado, estoy hablando de lo siguiente. Voy a repasar esto, línea delgada. Por ejemplo, aquí tengo la sección de canal, aquí tengo el líquido. Entonces necesito esta área, la relación de esta área dividido entre el perímetro mojado. El perímetro mojado es esto, donde tiene contacto el fluido, el líquido, con el canal. Entonces, área dividido perímetro mojado es mi concepto de radio hidráulico. ¿Sí? ¿Qué es radio hidráulico? Viendo una acequia, un canal en sección, no es más que el área del fluido dividido, fluido o flujo, dividido entre el perímetro mojado, o sea, el perímetro en que este líquido o fluido tiene contacto con el canal o con la tubería que usted esté manejando o utilizando. Tengo aquí algunas cuestiones para esto. Vamos a ver por acá. Tengo aquí algunas cuestiones para este cálculo. Vamos a la página 55
Tengo aquí mis tablitas para calcular el radio hidráulico. Si usted puede ir yendo a la página esta, a la número 55. Bueno, las partes más sencillas, una sección rectangular, tengo una altura Y y una base B. El área pues sé que es base por altura, B por Y. Perímetro mojado, tengo 2 veces Y más B. ¿Cuánto es el radio hidráulico? Va a ser BY dividido B más 2Y. Aquí lo tiene usted. Entonces tengo el área, tengo el perímetro mojado, área dividido perímetro mojado, mi radio hidráulico. Bueno, es esto. Sección trapezoidal, por ejemplo, aquí en hidráulica antes nos preguntaban mucho una relación, por ejemplo, aquí de 1 a 2, por ejemplo, de 2 a 1, el famoso vertedero Cipoletti. Cipoletti, relación de 1 a 2. Es un caso especial de vertedero, nada más. Pero en general, si hablo de una situación rectangular, de trapezoidal, tengo aquí la pendiente, entonces vamos a ver que área va a ser B más Z por Y por la altura Y. Es lo que tengo aquí, digamos, para esta situación. Diríamos que a esto le estoy sumando un poquito el ZY, ¿sí? Como que fuera un equivalente rectangular y lo multiplico obviamente por la altura. Bueno, perímetro mojado, pues un poquito teorema de Pitágoras. Tengo B más 2 veces el valor de Y raíz de 1 más Z. Esto es 1 a Z, esta es relación de talud, 1 a Z al cuadrado. ¿Sí? Ya tengo la fórmula acá. Área sobre perímetro mojado, mi radio hidráulico. Aquí ya no es tan evidente el cálculo como aquí, porque aquí ya tengo que tomar una cuestión geométrica. Triangular, la misma relación para una pendiente cualquiera. Z por Y cuadrado es el área, ¿sí? Perímetro mojado, esta parte de acá, 2 veces este valor de Y por raíz de 1 más Z cuadrado. Si alguien quiere, pues se puede poner a jugar con la geometría para ver que eso en realidad sea cierto, ¿verdad? No voy a entrar en ese detalle de geometría. Muy bien. Área dividido perímetro mojado, radio hidráulico. Muy bien. Secciones circulares. Aquí ya se complica un poco más. Aquí tengo el diámetro total. Aquí tengo, dependiendo de la altura, el ángulo de esta abertura, miren. Entonces, área 1/8, entre paréntesis, este ángulo menos el seno del ángulo, ¿sí? Por lo que sería en este caso, bueno, aquí tengo un diámetro, tendría que ser un diámetro cuadrado. Bueno, creo que hay que corregir esto de acá. Muy bien, perímetro mojado, esta parte de acá, 1/2 del ángulo este, ¿sí? Por el diámetro. Muy bien, la relación de esto sobre esto, me queda esto, perímetro mojado, aquí lo tengo, todo en función también del diámetro, ¿sí? Parábola. Muy bien, 2/3 de T por la altura Y. Perímetro mojado, pues no entro a la demostración, tengo el valor de T, más 8/3 de Y al cuadrado sobre T. Esto dividido esto, que tengo acá, mi perímetro mojado. Y así tengo otras figuras. Por ejemplo, tengo este rectángulo con esquina de redondeada, mire cómo se vuelve la fórmula. Tengo este triángulo con fondo redondeado, mire la gran fórmula que tengo acá. Ahora, mire, aquí uno de estudiante puede pensar lo siguiente. Matemáticamente esto es lo más sencillo. Esto está sencillo, esto está bonito, me acuerdo de las fórmulas. Pero ¿por qué le habrán puesto tanto empeño a esto? Miren esto. Miren esto. Aquí tengo un pequeño radio, En vez de tener esta cuestión así triangular,
¿Por qué lo voy a hacer parabólico? Miren el cálculo, ¿sí? Bueno, ¿tienen idea de por qué a veces es más práctico esto en construyendo? ¿Por qué? Aunque cuesta a veces construirlo, pero en función a veces es mucho más práctico esto que esto. ¿Tienen idea? ¿Por qué hacer esto redondeadito? O incluso este de aquí hasta lo podría hacer redondeadito, no tengo el cálculo aquí. Este de aquí pues lo tengo redondeadito, miren. Lo que sí cuesta es un poco el cálculo, miren. ¿Por qué? ¿Tienen idea de eso? ¿Y qué no será para evitar turbulencias en algún momento? No es tanto eso, no es tanto eso. Tal vez porque es un borde y está propenso a dañarse. Más o menos, más o menos. Y aquí, ojo, les voy a dar un pequeño secreto, un pequeño tip. Cuando usted esté instalando, por ejemplo, azulejo para el área de ducha. ¿Alguna otra idea? Cuando estoy instalando azulejo para el área de ducha, la mano de obra va a dejar el azulejo así. ¿Sí? Coloque el azulejo en la pared, aquí está el del piso y se acabó. No, no. ¿Quieren un trabajo mucho mejor? Hagan esto. ¿Por qué? ¿Por cuestión de limpieza? Perfecto, por cuestión de limpieza. Es mucho más fácil remover el sarro de aquí o de acá, el sarro, la suciedad, que aquí. Aquí en estas esquinas se pega el sarro y muy difícil lo voy a sacar. Muy difícil puedo hacer limpieza ahí. Entonces por esa razón es mejor dejar esquinas redondeadas. Más fácil hacer limpieza. Por esa razón se hace. Entonces vean aquí, la respuesta nos lo dio la funcionalidad del mantenimiento. ¿Sí? ¿Algún comentario hasta ahí? Muy bien, gracias por el comentario, Cristian, muy acertado, por limpieza. Básicamente por eso se hace. Hay que pensar en esas cositas. Miren, esos pequeños detallitos son los que hacen una gran diferencia después en cómo se desempeña lo que se construye, por favor. Literalmente a veces hay que pensar en todo, ¿sí? Ahí se ve qué tanta experiencia se tiene, qué tan fino se trabaja o qué tan brusco o tan vasto se trabaja, ¿verdad? Esa situación es importante, por favor. Otra cosa con eso es, por ejemplo, aquí, viendo esto, para los que estudian ingeniería civil, lo que tengo aquí también, vías terrestres, lo que tengo aquí son las secciones de cuneta o de cunetas, ¿sí? Que esto más que todo aquí estoy hablando del drenaje de tormenta o de lluvia. ¿Sí? Puedo tener en los hombros, en las orillas de las carpetas de desrodadura, puedo tener cuneta rectangular, trapezoidal, triangular, o incluso puedo tener cunetas un poco como esto. Por ejemplo, si son observadores, los que viven aquí en Quetzaltenango se van a dar cuenta que, por ejemplo, aquí por donde está el Hospital La Paz, bajando del Cunoc, la cuarta calle de la zona 3, hasta llegar más o menos a donde está el Club Tenis,
Si usted pone atención, pasando frente al Centro Intercultural, la antigua zona militar, toda esa cuarta calle de la zona 3 tiene cuneta rectangular. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si entramos a Condado Santa María, tengo cunetas de este tipo, un poco más aplastaditas. ¿Sí? Si han puesto atención. Y esto me funciona como un túmulo inverso también. En vez de tener el túmulo hacia arriba, tengo el túmulo hacia abajo, me funciona de túmulo, pero también tengo ahí un canal de evacuación de lluvia. Dos cosas a la vez. Un diseño bastante inteligente, por decirlo así. Ahora, pros y contra, digamos, de construir cunetas de esta manera. Las más sencillas de construir son estas. ¿Sí? Las que llevan mayor cantidad de agua, mayor caudal, estas. ¿Sí? Ahora, estas de aquí me pueden funcionar muy bien en caminos angostos. Por ejemplo, si usted va a ver la carretera que tenemos de Totonicapán a Santa Cruz del Quiché, ¿sí? Saliendo por Chiash, Campana Baja y toda esa parte de ahí, hay partes donde uno ve que la cuneta es triangular, no es ni esto ni esto. La cuneta triangular es la de área más pequeña. ¿Y por qué ponen las cunetas ahí de área pequeña con tanto bosque y tanta lluvia? Por una razón. Por ejemplo, yo estoy aquí, esta es mi cuneta. Aquí viene la carpeta de rodadura. El que tenga una cuneta así todavía me da opción a que el vehículo entre a la cuneta y pueda salir. La cuneta aquí me puede funcionar de un sobreancho. Todavía con un poco de inclinación meto el vehículo y puedo salir. Camino angosto, pues me puedo hacer a un lado todavía, ¿sí? Incluso si voy muy rápido en mi vehículo, todavía puedo tirarme un poco a la cuneta con aquello de que no tengo mucha posibilidad de vuelco, a menos que vaya muy rápido. Cosa que sí tengo problema, y vean por ejemplo ahora, no hay semana que no haya un buen accidente en las carreteras de Guatemala, en especial transporte pesado, ¿sí? Esta cuneta y esta, por ejemplo, estas me pueden funcionar de trampolín. Voy muy rápido, me salí de la carretera, una llanta, algún neumático cayó en una cuneta de estas, la cuneta le puede en cierto modo, exagerando, como que le agarra la llanta, y en vez de seguir de largo, usted da vuelta. Seguro que si no pasa mejor vida, pues va a salir lesionado. Entonces, si tengo opción, a veces es un poco más funcional esta cuneta, aunque lleve menos agua. Si tengo el espacio, la hago un poquito más grande, para que me funcione de sobreancho. Otro problema de estas cunetas, por ejemplo, estas rectangulares, pues aunque suene patético y gracioso para algunos de ustedes, a veces cunetas de esta forma, por ejemplo ahí frente a Hospital La Paz, donde está ese campo de fútbol entre Hospital La Paz y San Martín, por ejemplo, hay un alambrado ahí para unas canchas de papi fútbol, creo yo. Todavía la acera ahí es de tierra, todavía quedan unos árboles ya un poco viejos ahí. El problema es que cuando llueve muy fuerte sube el nivel del agua, casi a nivel de la calle. Mucha gente se ha caído en esas cunetas, es lamentable, es peligroso. Lo feo con eso, suena gracioso, pero es feo, que en algún momento alguien no vio la cuneta, ¿sí? Se fue entre el canal y usted estaba viendo a la persona y cuando se dio cuenta, la cabeza estaba a nivel del suelo. ¿Y por qué? Se fue entre la cuneta, pero la persona no ve la cuneta.
porque eso está lleno de agua, ¿sí? Entonces igual hay que ir pensando en estas cuestiones cuando hago instalación de cunetas, hablando de drenaje, de lluvia y tormenta. Recuérdense que esas cunetas fueron pensadas para una especie de carretera. Ahora eso ya no es carretera, eso ya está completamente urbanizado hasta San Juan Ostuncalco, me atrevo a decir. Y sin embargo tenemos mucha cuneta rectangular que da ese tipo de problema. Muy bien, comentarios con eso. ¿Alguna experiencia? ¿Alguna vivencia? ¿O algo con eso, por favor? No sé si está claro eso. ¿Se entiende la idea? Sí. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, generalmente en drenaje, por ejemplo, lo típico es utilizar tubería, por ejemplo, de PVC. Muy bien. Pregunta para la clase. ¿Cuándo? Ojo con la pregunta. ¿Cuándo o qué condiciona que utilicen drenaje tubo de PVC, tubo de cemento o que construya una taugía o sección de ladrillo tallullo? Esa palabra es un poco rara. Taugía. Cuando hablo de esto, ¿sí? Drenaje, por ejemplo, ¿cuándo utilizo tubo de PVC? ¿Cuándo utilizo tubo de cemento? ¿Cuándo utilizo taugía, que es construir secciones, por ejemplo, con ladrillo tallullo? ¿Tienen idea de eso? Pregunta de examen técnico profesional. Concepto. ¿Alguna pista? En que disculpe la taugía, no sé, creo que la usan para tomas en las fincas, algo así, ¿no? Puede funcionar, incluso hasta podría hacerlo con tablones de madera, con un poco de chapopote o de asfalto, si tengo suficiente material, o un poco de lepa, podría funcionar. Sí, porque yo creo que en una finca vi una vez que estaba construido así por secciones, como te dice, como que la taugía era por secciones, pero eran de concreto. Muy bien. Pero regresemos a la pregunta. Gracias por el comentario, Javes. La cuestión es, cuando estoy pensando en tubo de drenaje, ¿cuándo utilizo tubo PVC? ¿Cuándo utilizo tubo de cemento? ¿Cuándo utilizo taugía? La respuesta es sencilla. Lo que pasa es ahí cuestión de experiencia y conocimiento. Hay una cuestión ahí que es crítica para tomar esa decisión. Oigamos. Yo me recuerdo que una vez mencionaron que dijeron, ¿verdad? Pues vamos a poner tubería de PVC en lugar de concreto porque hay desechos sólidos. Tal vez va relacionado con eso. Bueno, puede ser. Bueno, en esencia, ojo con esto, por favor, esto es digamos, parte de lo que tengo que saber. Depende del caudal. ¿Por qué razón? Tubos de PVC, con suerte, puedo encontrar hasta 12, tal vez 16 pulgadas de diámetro. Pero si tengo que sacar más agua, necesito tubería de 24 pulgadas de diámetro. ¿Encuentro PVC? Está un poco difícil. En ese caso, aunque quisiera colocar PVC, me obliga a pasarme a tubo de cemento. ¿Sí?
Tubo de cemento, al menos aquí en nuestro medio puedo encontrar tubo de hasta 42 pulgadas de diámetro. Y es tubo que lleva refuerzo de acero, lleva varillas de refuerzo como una pequeña losita. Si no, eso se desmorona. Tubo un poquito pesado. 42 pulgadas, pues sí, ya estoy hablando un poquito más del metro, casi el metro 20, ¿sí? ¿Encuentro tubo de PVC en esa medida? Creo que no. Entonces, dependiendo del tamaño del caudal, de la cantidad de agua de caudal, puedo ver si puedo utilizar tubo PVC o si ya son diámetros un poco mayores, donde ya no hay PVC que lo cubra, no hay diámetro de PVC que lo cubra, me paso a tubo de cemento. Y si no me da el tubo de cemento, tengo que construir taugía, tengo que hacer la sección a la medida. Por ejemplo, uno de los clásicos de películas y dibujos animados, recuerden las famosas tortugas ninja. Ellas vivían entre una taugía, uno ve ahí, digamos, en la caricatura original que están los personajes ahí viviendo entre unos canales de drenaje construidos con ladrillo tayuyo, a la medida. Esa es una respuesta a esa pregunta. Entre el mito, por ejemplo, y entre las cosas que se hablan aquí en Quetzaltenango, por ejemplo, hablando de la taugía, aquí todavía hay varios canales de taugía. Hace unos pocos años hubo un hundimiento aquí cerca del antiguo Liceo Guatemala, ya camino al semáforo de la Cuarta Calle, lo que baja la Cuesta Blanca. Pues toda esa taugía, en su momento la raíz de los árboles la invadió, no hubo mantenimiento y se venció la taugía. Hubo que hacer reparación ahí. Una de las tantas taujías del colector general. Un poco antes, atrás de la hoy Casa de la Cultura, ¿sí? Atrás de la Casa de la Cultura, se recuerdan que eso, antes de que fuera Casa de la Cultura, fue la penitenciaría central, o sea, la prisión, ¿sí? Antes de la granja penal Cantel, ahí fue la prisión, donde está, digamos, la parte de la biblioteca municipal, a un costado de la 12 Avenida, estoy hablando de Quetzaltenango. Si usted ve con detenimiento, esa pared no es de sección constante, es de sección variable, mucho más ancha en la parte inferior, era para sistema carcelario, pues. La calle de atrás, por ejemplo, la que viene de la parte de la entrada sur del mercado municipal, del centro comercial municipal, todavía es una calle empedrada. Pues abajo de esa calle tenemos un canal de taugía. Pues entre las cosas que se menciona, en algún momento en los años 30, ahí hubo una cuestión interesante. Hubo gente que, imagínense cómo era cómo era de cuidadosa la guardia en la penitenciaría, que hubo gente que tuvo tiempo para excavar bajo la pared de la penitenciaría buscando la taugía. ¿Para qué? Tipo tortuga ninja, huir por ese canal de drenaje que salía por donde hoy está la TGD. Recuérdense que era una ciudad muy pequeña, ¿sí? Varios casos se dieron ahí de gente que se fugó del sistema carcelario buscando la taugía. O sea que esas caricaturas en medio de que cómics o tiras animadas no dejan de encerrar algunas cosas como eso. O un clásico, digamos, de lectura, un clásico como Víctor Hugo. Si alguna vez han leído Les Miserables, ¿sí? Todo ese drama, buena parte, se desarrolla en esos sistemas de canales de taugía de la ciudad de París. Imagínense qué inspiración para una novela clásica de Víctor Hugo, ¿sí? Sale por las taujías o los canales construidos con ladrillo tayuyo. Bueno, comentarios con eso. Comentarios con eso antes de hacer números. Ingeniero, una pregunta. Oigamos, Cristian. ¿Qué funcionalidad tienen los tubos de PVC acanalados o corrugados? Bueno, puede funcionar. Ahora, el acanalado, eso en algún momento nos funciona un poquito más sistema, digamos, de
¿cómo se llama?, de transversales de carretera, mientras no tenga tanto residuo que me pueda formar una capa, está bien. Si lo tengo solo para líquidos sin mayor situación de arrastre y de contaminación, pues sí, digamos, por ejemplo, tubería ABS para transversales de carreteras, está bien. Pero mientras tengo arrastre, digamos, de desecho, preferiría una superficie lisa. Es un criterio. No sé si contesto ahí un poco la pregunta. Sí, ingeniero. Muy bien. ¿Qué es el transversal? No es más que tomar el drenaje que viene de un lado y pasarlo del otro lado de la carretera, abajo de la carretera, puesto que del lado donde lo paso tengo un zanjón para el drenaje de lluvia. No necesita tratamiento porque solo es agua de lluvia. Ese es el famoso transversal, ¿sí? Pasar abajo de la carretera para pasar el drenaje de un lado a otro. ¿Tienen idea de cómo nació la cuestión de los drenajes así en tubería como lo usamos hoy? ¿Tienen idea cómo nació esa idea? Es una idea patética y graciosa. Fíjense que muchas cosas de saneamiento que hoy damos por sentado vienen de problemas de costumbres. Ojo con eso. Y aquí, si quieren hacer una interdisciplinariedad entre dos ciencias, es hacer un nexo, por ejemplo, entre saneamiento, ingeniería, saneamiento y antropología. ¿Y qué tiene que ver ciencias sociales y antropología? Las costumbres, cómo somos, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo vivimos? ¿Sí? Bueno, fíjense que la idea de drenaje así como esto, se piensa que nació en la ciudad de Roma, hace más de 2000 años. ¿Cómo así? Miren, generalmente las grandes ciudades europeas nacieron como pequeñas poblaciones a la orilla de un río por dos cosas: acceso al agua para bebida, para preparación de alimentos, además de un medio de transporte. Pero también la mala costumbre, transporte no solo para llevar y traer mercancías, sino también que se lleve mis desechos, que se lleve mi basura, ¿sí? Algo así como vemos a veces acá, que en los zanjones ahí está el montón de basura. Pues la misma historia en la ciudad de Roma hace 2000 años. Hemos tenido 2000 años para aprender esas malas prácticas. Bueno, resulta que todo el mundo, esa ciudad empieza a crecer alrededor del río Tíber, todos empiezan a tirar su basura al río, que el río se la lleve, ¿sí? Me hace un favor. El problema era el verano. Con ese calor, pues no solo era un hedor insoportable, un mal olor, sino que además, imagínense la cantidad de mosquitos y de moscas y de toda esa situación, las enfermedades que habían ahí. En esa época, si uno era de la clase común y corriente, no era un noble, usted vivía ahí en las famosas insulae, que eran como quien dice palomares, como quien dice pensionados, posiblemente el promedio de su esperanza de vida rondaría 24 o 25 años por todo ese problema de salubridad, ¿sí? Si no moría ese verano, moría el siguiente posiblemente, por cuestiones de saneamiento. ¿Qué hicieron con el río Tíber? ¿Hicieron alguna campaña de basura para limpiar el río? Igual que nosotros, no lo hicieron. ¿Qué hicieron? Lo más práctico, tapen el río, tapemos el río. La idea de drenar de esa manera, ¿sí? La idea de sacar el desecho, lo único que sin planta de tratamiento, pues. Ahora, ¿qué generó eso? En algunas partes de la ciudad de Roma, por ejemplo, las partes a veces donde era más accesible esto, pues imagínense, se convirtió, por ejemplo, en el escondidijo, el lugar donde se iban a meter
asaltantes, secuestradores, ladrones. ¿Quién los iba a ir a buscar en un lugar que apestaba, pues? ¿Sí? Entonces una cosa trajo otra. Es que esa es la cuestión ahí, ¿sí? Muchas de estas cosas de saneamiento y cosas que hoy damos por sentado nacen de eso, ¿sí? Otra idea, por ejemplo, recuérdense que en la antigua Europa, en la Europa medieval, y aún un poquito más en la Ilustración, en el tiempo del Palacio de Versalles, por ejemplo, hablando ahí de esa época del siglo de la Revolución, siglo XVI, XVII, XVI con la Revolución Francesa, pues obviamente no había muchas cuestiones de salubridad. Imagínense una cuestión, a veces aquel mito romántico que, bueno, tal vez ustedes no lo vivieron así, tal vez sus papás o sus abuelos se recordarán algunas frases que uno oía a veces en música popular. Decían que, por ejemplo, que en abril nació el amor y que el otoño se lo llevó, por ejemplo. ¿Qué pasaba? Resulta que esos eran los meses en que terminaba la primavera y ya venía el verano. Era la época en que la gente aprovechaba a echarse su baño anual. Entonces, aprovechando esa época en que todo el mundo pues había hecho el esfuerzo del baño anual, un baño al año, bueno, entonces aprovechemos esa época para celebrar bodas y toda esa cuestión social, cuando todavía todas las personas huelen menos, ¿sí? El inicio de perfumes y colonias por eso, ¿sí? Miren cómo una cosa de salubridad va condicionando la costumbre y va condicionando cuestiones de construcción, por ejemplo. No había tanto, obviamente no había cuartos de baño, un poco la típica frase de agua va, quiere decir que si usted oía eso, lo que implicaba es que alguien estaba en el segundo nivel con su basinica y todos sus desechos de la noche los iba a tirar a la calle. Entonces que no le cayeran los desechos del otro encima, usted tenía que estar listo para quitarse de ahí. ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que ver toda esa cuestión? Imagínense toda esa suciedad en la vía pública. Hay crónicas, por ejemplo, de la ciudad de Londres. Por ejemplo, si uno ve la literatura de Charles Dickens, el que escribió Cuentos de Navidad, él describe muy bien esa situación de una Londres inmunda, porque todo el mundo tiraba sus desechos a la calle, ¿sí? Bueno, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver en las costumbres de hoy? Por ejemplo, hablando aquí de las compañeras que estén en clase, imagine usted ahí sus piecitos bonitos y delicados caminar en la calle. ¿Qué haría usted? ¿Usaría botas? Posiblemente no. De ahí nace la idea de utilizar o empezar a utilizar zapatos con plataforma, zapatos altos, ¿sí? Para que cuando uno caminara ahí, especialmente las damas, pudieran pasar con los pies un poquito arriba de toda esa suciedad, ¿sí? Que se ensucie la plataforma, pero que no me llegue a los pies, ¿sí? Para eso mandé a hacer mis zapatos con plataforma y un poco de tacón. Bueno, como igual que los celulares, por cuestión de que más vale bien parecer que ser, pues en algún momento todo el mundo empieza a imitar eso. ¿Y qué trajo eso a consecuencia? Pues aunque hoy ya no tenemos tanto ese problema, pues queda, digamos, la moda de los zapatos de tacón y plataforma, que nacen por una necesidad de salubridad. Y eso se va a temas de moda. Pónganse a pensar en eso, por favor. Y es que cuando estamos hablando de agua, en el caso de hidráulica, nos guste o no, el agua, por ser tan importante para la vida, veámoslo así, siempre va a tener un espacio importante en el pensamiento y en el imaginario de cualquier sociedad. Muy bien, ¿algún comentario con esto?
¿Algo con esto, por favor? ¿Se entienden estas ideas? Aquí entramos a lo social de la ingeniería. Sí, que todo claro, gracias. Sí, se entiende. Ok. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ya estamos sobre el tiempo. Próxima clase, entonces, vamos a revisar un poco algunas cuestiones acá. Próxima clase esperemos hacer más todo esto numérico, que es lo que nos interesa. Pero hablamos un poco de contexto. Entonces, cuidado con eso. Recuérdense que al final, la parte sencilla de la ingeniería son los cálculos, los planos. Eso es lo sencillo. Lo difícil es que tenemos que trabajar con personas y para personas. Ahí es lo complicado. Muy bien. Feliz noche a todos, buen fin de semana, feliz cena. Gracias, Inge, igualmente. Feliz Con noche. permiso. Gracias por la tecnología. Interesante eso, no sabía que era. Bueno, feliz noche. Feliz Gracias. noche.